Bienvenidos mis amigos a otro video más de FAE, Fe, Amor y Esperanza, tu testimonio latino, en este apartado o en esta entrega de reflexiones pendientes el intro. Pero bueno, bienvenidos. La última vez que pudimos compartir un tema fue el tema de el pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablamos del pecado como esa barrera que nos impide ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y también hablamos en ese momento de cuando nosotros tomamos malas decisiones, pues vienen pruebas para nosotros. Es por ello que pues bueno, he querido hablar de la prueba, porque aparte de que es algo que proviene del pecado, también es algo que yo compartí con mis hermanos aquí en Estados Unidos la primera vez que yo me paré enfrente de el grupo de oración al cual pertenecemos aquí, que es el grupo de oración Cana. Y pues yo tenía este material y pues se me hizo bien. Bueno, pero entonces miren, yo les quiero decir que la prueba es algo muy difícil, ¿verdad? Entenderla. Porque nadie está preparado para entenderla. Creo que nadie quiere pasar pruebas. Aunque nosotros en el caminar hemos conocido varias frases, ¿verdad? Una de las frases era, si quieres seguir a Cristo, prepárate para las pruebas. Una frase que da mucho miedo, ¿verdad? Nadie quiere estar en prueba. Pero también hay otra frase que dice, así como es tu prueba, es tu bendición. O también dicen, en la prueba está la bendición. El problema es que humanamente nadie dice, ay, ojalá que venga una prueba grande para que mi bendición sea grande. No, ¿verdad? Nosotros, como les digo, queremos evitar las pruebas. Entonces, quiero compartir esta cita que a mí, como les digo, junto con mi esposa nos regaló en un momento en el cual hacíamos las preguntas que se hacen cuando uno está en la prueba. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si ya fui a hacer tu retiro? ¿Por qué si estoy sirviendo ya en la iglesia, tengo un servicio asignado? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no al vecino que no va a la iglesia, que no va ni a misa, que es ateo? ¿Y por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Verdad? Son preguntas que se hacen y en ese momento Dios nos regaló esta cita bíblica que la encontramos en Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Habacuc 3, versículos del 17 al 19, y dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no eche sus brotes y no den su fruto las parras, aunque fracase la cosecha del olivo y no produzca nada en los campos, aunque no haya ovejas en el corral y desaparezca el ganado del establo, yo me alegraré en el Señor, tendré mi gozo en Dios mi Salvador. El Señor es mi Señor y mi fuerza. Él da a mis pies la agilidad de la cierva y me hace caminar por las alturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ustedes pusieron atención, y tal vez la pueden leer más detenidamente para que le podamos encontrar sentido, la lectura Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19, nos dice que tenemos que ser agradecidos con Dios y no importa lo que nosotros estemos pasando. No importa la prueba que esté pasando, no importa la enfermedad que usted esté sufriendo, no importa que no tenga trabajo, no importa que en su mesa no haya comida y no importa que usted no tenga ni una camisa para ponerse, no importa, porque usted tiene que alegrarse en Dios nuestro Señor. Difícil, ¿verdad? Pero es así. En el momento de la prueba solo vemos cosas malas, lógicamente y humanamente. Es muy difícil entender en ese momento cuál es el objetivo de yo poder sobrellevar esa prueba. Difícilmente. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo porque es la única manera en la cual usted va a soportar la prueba en los caminos de Dios. Yo cuando di esta plática, yo me acuerdo que dije, traigamos más hermanos a la iglesia para evitar el sufrimiento. Mi esposa me dijo hace un par de años.
lo estás diciendo mal, porque el sufrimiento reconstruye. El sufrimiento hace fuerte a la gente. El sufrimiento es bien para nosotros los cristianos católicos. Entonces, quizás ahora puedo decir, traigamos más hermanos a la iglesia para evitar el sufrimiento fuera de los caminos de Dios y sufrir aquí con Dios, para entender lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense que cuando uno pasa la prueba, está en la prueba, brotan muchas cosas negativas, envidias, celos, rencores, enojos, ¿verdad? Como les decía, ¿por qué a mi vecino le va bien si ni va a la iglesia, si es ateo? Y yo que voy ahí, que te sirvo, soy un servidor activo de la iglesia, me pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender por qué pasan las cosas en nuestra vida. Fíjense que un predicador decía que Dios tiene 3 respuestas a lo que nosotros le pedimos en oración. Una es, sí, ¿verdad? Nos concede lo que nosotros pedimos en oración. La otra es, aún no, todavía no, hay que esperar. Y la otra es, tengo algo mejor para ti. El problema es que nosotros, como les digo, somos negativos en ese momento, solo pensamos cosas negativas. Entonces nosotros, cuando Dios nos dice, aún no, tranquilízate, entendemos que aún no. Cuando nosotros nos dice Dios, tengo algo mejor para ti, lo entendemos con un no. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pero uno humanamente es negativo. Les voy a contar un chiste. Bueno, no es chiste. Bueno, sí, puede ser chiste. Pero va con lo que le estoy diciendo de lo negativo. Fíjese que había un señor, un joven, pongámosle joven, no señor, un joven, que toda la gente ahí en su colonia le decía cuernudo. Y a él no le gustaba el apodo, cuernudo es bien feo. Entonces, toda la gente, adiós cuernudo, adiós cuernudo. Y él enojado, ¿verdad? Y vino un amigo de él, conocido, y dijo, no, yo no le voy a decir así porque ya vi que no le gusta. Entonces, no le voy a decir. Y lo veo y le dijo, adiós, buen amigo. Entonces el cuernudo, bueno, el muchacho, ¿verdad? Le dijo, bueno, a ver, el mejor amigo del hombre es el perro. El perro se come al gato. El gato se come al ratón. El ratón le gusta el queso. El queso lo hacen con leche. Y la leche la sacan de la vaca. Y la vaca tiene cuernos. No, hombre, cuernudo me quiso decir. Imagínense toda la vuelta que le dio para llegar a la conclusión que le dijo cuernudo. Y ni era así. Porque el otro amigo había pensado ya no decirle así. Entonces es bien difícil no ser negativos en un momento de prueba. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener la calma y cómo podemos confiar en Dios en un momento de prueba? No hay otra manera que con la oración. Porque con la oración nosotros nos mantenemos en contacto con Dios y Dios nos habla. El problema es que a veces no dejamos hablar a Dios. Nosotros estamos todo lo que pedimos y no dejamos hablar a Dios. Y fíjense que Dios, yo creo que ya les he compartido que Dios nos puede hablar por medio de una charla, por medio de una prédica, por medio de una homilía, por medio de una conversación con un hermano o con un amigo, por medio de una alabanza. Por muchos medios nos puede hablar Dios. El problema es cómo diferenciamos que lo que estamos escuchando viene de Dios. ¿Vea? Porque hay muchos pensamientos, muchas ideas, muchas decisiones que nosotros podemos tomar que no vienen de Dios, vienen del mundo, vienen de nuestra propia carne, de lo que queremos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos esa voz, ese pensamiento que viene de Dios? Bueno, primero estando en oración, ¿verdad? Clamando al Espíritu Santo para que mediante ellos como instrumento para nosotros,
y podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Podamos tomar esa decisión que estamos pensando y que queremos hacer, pero junto con Dios, no sin Dios. Pero además, yo ya les he contado que pertenecemos junto con mi esposa a la Comunidad Católica El Salvador del Mundo, y pues que esta cita bíblica de Habacuc nos la regaló en el momento que nosotros hicimos nuestro retiro de conversión. Nosotros habíamos puesto un montón de pero. Yo a mi tío, el que me llevó a mí a ese grupo fue mi tío Raúl Cifredo, y él me hablaba todas las veces que iba a haber retiro de hombres. Y mira, y yo le ponía una y mil excusas. No puedo, hoy trabajo. Bueno, excusas que siempre damos, ¿verdad? Hoy tengo reunión, hoy tengo que ir a no sé dónde, hoy no puedo. Pero ya por último no me quedó de otra que decir que no tengo dinero, porque se tenía que pagar, entonces no tengo dinero. Y ya Dios me mandó un ángel para que y yo lo entendí como va, aquí está. Anda porque ya no tenés más excusas. Y bueno, y primero fui yo, después fue mi esposa, y después de haber hecho los dos ese retiro de conversión, de haber costado tanto decir sí, estábamos en un momento muy difícil de nuestra vida, nuestro matrimonio. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué si dimos el paso de fe haciendo el retiro, ¿por qué ahora me pasa esto? Y ahí fue que nos regaló esta cita. Y junto con varias charlas y varias prédicas entendimos que todo lo que pasa en nuestra vida, que no es bien para nosotros, pasa por un objetivo bueno, no por un objetivo malo. Todo lo que pasa en nuestra vida es necesario. Es necesario y es para el bien de nosotros, dice Romanos 8:28. Creo. Entonces, es bien difícil porque, por ejemplo, yo en mi trabajo allá en El Salvador, yo me acuerdo que yo tenía mucho tiempo de trabajar ahí donde estaba trabajando en el gobierno, y hubo un momento de una posibilidad de promover a un empleado, cambiarlo de plaza y pues, por supuesto aumentarle de sueldo. Y yo me acuerdo que yo estaba muy ilusionado porque yo era el que más tiempo tenía ahí y era el que quizás le tocaba pues el aumento y la promoción, y había un compañero que tenía quizás un poco tiempo, de unos 6 meses, a lo mucho un año. Y resultó que lo promovieron a él. Claro, me enojé, le reclamé a Dios, le pregunté que por qué en realidad pasan esas cosas. Y yo lo consulté con mi pastor de la comunidad, y me dijo mi pastor, mira, vos tenés que ver lo positivo. En realidad quizás ese señor tenía más necesidad que tú del aumento. Y en realidad yo tenía necesidad, mi vida había cambiado, habíamos tenido las primeras gemelas, ya no era un soltero que me sobraba el dinero, que le daba a mi mamá y que lo gastaba en otras cosas, entonces, pero entendí que quizás sí era así. Y desde ahí yo he tratado de ver lo positivo de lo negativo que me pasa. Muy difícil, pero con ayuda de Dios, usted puede ver lo positivo que le pasa en su vida. Entonces, ahí en la comunidad nos enseñaron para las decisiones, para tomar decisiones, porque yo he comprobado, junto con mi esposa, que las decisiones que tomamos con Dios, se las consultamos a Dios y tomamos esto que le voy a contar, difícilmente nos va mal. Y si nos va mal, el golpe no es tan duro. ¿Vea? Porque miren, si usted está queriendo entrar a los caminos de Dios, servirle a Dios para que sus problemas desaparezcan, está equivocado. Mejor no se meta. Porque los problemas no desaparecen en los caminos de Dios. Tampoco aumentan. El problema es que el demonio nos ataca por donde más sabe que nosotros somos débiles. Para decir eso. Para decir, ¿y de qué sirve que fui al retiro? ¿De qué sirve si dije sí al servicio? Sí, mira, estoy en lo mismo. Estoy peor quizás ahorita. Los problemas no se van. ¿Sabe qué pasa? Si usted tiene más herramientas, bueno, tiene las únicas herramientas para solucionar sus problemas. ¿Vea? Que es confiar en Dios, que es orar, tener fe en Él y pedirle todo lo que usted quiere en su corazón para salir de su problema. Usted sabe cuál es la solución. Allá afuera de los caminos de Dios, usted no sabe cómo hacer. Por eso busca otras alternativas que hablamos en el pecado, ¿verdad? Que si usted tiene un problema que es el pecado, usted tiene que ir a confesarse y pedir perdón, arrepentirse, humillarse, cumplir su penitencia.
Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos con el compadre, ¿verdad? A un chupadero, decimos nosotros en El Salvador, a un bar. El compadre le dice, mire, compadre, vamos a echarnos un par de cervezas porque este tema sí está bueno, se va a poner bueno, ¿verdad? Entonces vamos a inspirarnos. O las mujeres van con la comadre, ¿verdad? Echarse un café y terminan hablando de otra gente y no de los problemas que traen. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar buenas decisiones o vamos a oír la voz de Dios, que en realidad identificar la verdadera voz de Dios que nos está hablando, qué hacer en ese momento? En esa comunidad católica, El Salvador del Mundo, nos enseñaron un tema que se llama los tres faros. ¿Verdad? Los faros, entendiéndose como esa luz, como esta que está aquí, que guía al barco por donde tiene que irse, ¿verdad? Para que no se pierda o para que entre por un lugar donde es estrecho y tiene que seguir esa guía. Es una guía, ¿verdad? Perdón si me equivoco, pero es como yo me acuerdo estos tres faros, ¿verdad? Cualquier cosa me escriben un mensaje, me regañan y me dicen, no es así, es así. Pero yo así me acuerdo y así lo he hecho, y desde el momento que yo consulto las cosas que voy a decidir o que quiero hacer con estos tres faros, para la gloria de Dios, a mí siempre me ha acompañado Dios. Entonces, mira, el primer faro dice que esa decisión o esa voz que usted oye, el significado de esa voz o lo que le va a decir o la decisión que usted está tomando, no tiene que ir en contra de la voluntad de Dios, no tiene que ir en contra de la ley de Dios, ¿verdad? En contra de sus mandamientos, de la palabra de Dios, no tiene que ir en contra, ni mucho menos en contra de la ley del mundo, no tiene que ir en contra de la ley civil, de la ley penal. Todo lo que usted está por hacer tiene que ser legal ante los ojos del mundo y ante los ojos de Dios. Si usted, eso que está pensando hacer, si sus planes son que van junto con Dios y junto con la ley, que no van en contra, ok, usted ya pasó el primer faro. El segundo faro dice que es que no sea forzada su decisión. Si usted no haya forzado a algo, si usted lo que está oyendo no es algo que usted quiera hacer usted y por eso usted está oyendo eso y usted dice es Dios, pero usted lo está forzando, ¿verdad? Por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. En este ejemplo del aumento, si a mí me hubieran llegado a decir, mira, te vamos a promover y vamos a aumentarte, gloria a Dios, yo no forcé a nada, ¿verdad? Me llegó, gloria a Dios. Pero si yo en ese momento que me di cuenta que iban a promover a mi compañero y no a mí, hubiera empezado a hablar mal de él, hubiera empezado a inventarme cosas de él malas para ponerlo en mal y que no le dieran que no le dieran su aumento y me lo dieran a mí, entonces eso sí, yo ya forcé a eso, a que me dieran mi aumento a mí por poner en mal a él. Entonces, es así, ¿verdad? Ese es el segundo faro. Si usted no ha forzado nada y las cosas le llegan por gloria de Dios, por voluntad de Dios, o lo que está oyendo, usted no ha forzado a oír eso, sino que en realidad Dios le está hablando, usted ya pasó el segundo faro. Y el tercer y último faro es que todo esto que hemos hablado, sus decisiones, sus pensamientos, lo que usted está escuchando de Dios, le da paz en su corazón, entonces usted ya pasó otro faro. En este punto yo tengo que contarles que yo platicando con una persona que no era católica, que era protestante, y él estaba por decidir un trabajo. ¿Verdad? En un trabajo le pagaban menos, pero le gustaba mucho, y en el otro le pagaban más, pero había muchas cosas que no iban con su creencia ni con su hábito diario. Entonces yo le dije, mira, yo hago esto, que lo puedes poner en práctica. Y él a los días me dijo, mira, tomé la decisión, ¿verdad? No me acuerdo qué trabajo era, pero tomó la decisión y me dice, y a mí me ayudó mucho el último faro, que me dio paz en mi corazón. En el otro yo no tenía paz. Entonces, gloria a Dios, hay de dónde agarrar para tomar buenas decisiones. Entonces, pero ¿cómo nosotros vamos a poner o a implementar estos tres faros de una manera correcta? Con la oración, ya lo dijimos, orar. Dice la palabra de Dios que cuando uno quiere orar tiene que entrar a su cuarto, cerrar la puerta y ahí solo pedirle a Dios, y Él en su infinita misericordia y como Padre que es de nosotros,
pues nos va a conceder todo lo que nosotros le pedimos en oración, siempre y cuando sea bien para nosotros, sea de conformidad a la voluntad de Él, eso que estamos pidiendo. Y lo vamos a complementar con la fe. Tenemos que orar con fe. ¿Y qué dijimos que era la fe? Fíjese que yo les decía que esta era la primera charla que yo di aquí en el grupo de oración. Y yo en aquel entonces, yo me acuerdo que busqué la fe, el significado de la fe en un diccionario. Y ahí dice, es creer en algo que no hemos visto. Y ahí lo expresé y así me llevé yo la charla. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar, por ejemplo, este canal, ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de la fe y dijimos que la fe lo encontrábamos en Hebreos 11:1. Espérenme, voy a corroborar porque no voy a hacer que diga cosas que no son y me llene los comentarios. Nadie me escribe. Escríbanme comentarios. ¿Qué quiere qué podemos hacer? El tema que ustedes quieren, tal vez lo podemos desarrollar. Ayúdenme. Gracias por todo el apoyo en realidad hasta el momento. Gracias por todo el apoyo y vamos a seguir trabajando para poder construir el reino de Dios aquí en la tierra. Hebreos 11:1 decía como tema la fe de nuestros antepasados. Y ahí decía que tener la plena seguridad, la fe es tener la plena seguridad que todo lo que pedimos en oración ya se nos cumplió. Solo hay que esperar los tiempos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Oramos, pedimos lo que nosotros creemos bien para nosotros. Y Dios nos va a dar todo lo que sea bien para nosotros con fe. Solo esperar los tiempos. Y entonces en el esperar nosotros podemos incluir a la esperanza, ¿verdad? Tenemos que tener esperanza que todo lo que nosotros le pedimos a Dios, todo eso va a llegar a nuestra vida. ¿De qué forma? De la forma que sea la voluntad de Dios. Y tenemos que ver lo positivo de ese momento que estamos pasando. Yo he entendido que una persona con una enfermedad terminal, con un problema de desempleo, con un embargo de su casa, esa persona puede cosechar más frutos y dones del Espíritu Santo que una persona que va caminando ahí en este camino de Cristo y ahí va, que gracias a Dios no le ha pasado nada, pero va caminando, que una persona que tiene una enfermedad, porque ahí uno cosecha el sufrimiento, dijimos al principio. El sufrimiento fortalece, el sufrimiento construye a la persona por dentro, el sufrimiento desarrolla más frutos y dones del Espíritu Santo. Así que como conclusión podemos decir que tenemos que guiarnos, tenemos que ver las cosas positivas en la prueba. Muy difícil, pero se puede. Tratemos de ver lo positivo, esperemos que Dios nos explique por qué pasó eso y se los prometo que usted va a encontrar esa respuesta con el paso del tiempo. Usted va a decir, hoy entiendo por qué pasó eso. Hoy entiendo por qué Dios me quitó aquel trabajo para darme porque si yo tenía aquel, yo no podía aplicar a este. Hoy entiendo por qué Dios me quitó de aquella casa, me la quitó, porque yo no hubiera podido encontrar esta que estoy viviendo ahora. Hay que encontrar lo positivo en los momentos más difíciles. Yo sé que es difícil, pero busquemos lo positivo y Dios nos va a ayudar. También como conclusión podemos decir que tenemos que ser testimonios de vida, testimonios de fe. Tenemos que ser esa persona que Dios está haciendo, que Dios está labrando para ser templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros bautizados somos templo del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo. Vemos este testimonio de vida. De toda esa gente, hay gente que anda allá afuera riéndose, hay gente que anda sirviendo con alegría, hay gente que anda viendo ayudar a otras personas con un cáncer, anda con una enfermedad que le han dado 6 meses de vida, pero ahí anda, viendo el bien para otras personas. Esas personas dan su testimonio de vida, de fe. Y esas personas son las que el día de mañana, aparte de dar un testimonio de vida con su vida, dan un testimonio diciendo, Dios me sanó, Dios me sacó del lodo, me limpió, curó mis heridas y ahora estoy aquí como una de sus ovejas.
Y por último, lo que acabamos de decir, orar con fe y esperar, decía Papa Pío. Orar con fe y esperar los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios llegan en el momento que tienen que llegar. No llegan ni antes ni después. Debemos de recordarnos que Dios no se queda con nada. Que Dios tiene preparado para nosotros algo muy grande, mis amigos. Dios tiene un objetivo para ti y para mí. Dios tiene preparado algo para tu vida, algo bueno. Así que debemos de esperar, debemos de orar, esperar y tener mucha fe que muy pronto vamos a salir de donde estamos. Yo no sé en qué momento tú estás pasando. Yo no sé qué problema estás tú experimentando. No sé qué enfermedad tienes. Pero lo único que yo sé es que Dios ya te oyó. Dios ya oyó tus súplicas. Dios ya los tiene ahí preparando esa bendición que va a venir para ti. Así que hay que esperar los tiempos de Dios, hay que esperar los frutos del Espíritu Santo, los carismas que nosotros podamos dar a toda la comunidad. Yo quiero decirles que este objetivo de dar reflexiones es con el único objetivo de hacerle entender que Dios te ama, que Dios ama a cada uno de ustedes que está allá, que Dios me ama a mí y que Dios ama todo este proyecto. Por eso pedimos su ayuda en el suscribirse a nuestro canal en YouTube, de buscarnos en Facebook y en Instagram para poder darle like y compartir para que esto llegue a esa persona que le hace falta ideas, que le hace falta consuelo y que le hace falta entender que Dios la ama. Así que les agradecemos todo su apoyo. Gracias por estar ahí, gracias por compartir. Y recuerden vivir con fe, con amor y con esperanza. Hasta la próxima en Reflexiones.